¿Qué tal? Bienvenidos al plató de Redacción Médica, un espacio en el que saben que acogemos todo tipo de debates acerca de la actualidad sanitaria y en el que también conversamos con los principales protagonistas de esa actualidad. Es el caso de esta ocasión, en la que vamos a contar con el portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Sanidad del Senado, Kilian Sánchez, con el que vamos a hablar sobre diferentes temas. Por ejemplo, la dificultad de llegar a acuerdos en una legislatura fragmentada, con diversos colores políticos. También asuntos pendientes como la reclasificación profesional de los sanitarios del Sistema Nacional de Salud y también la renovación del Estatuto Marco. También la ley de lista de espera, la anunciada ley de lista de espera para reducir esos tiempos, anunciada en campaña electoral, que se propone exactamente cómo se va a llevar a cabo. Y por último también el retraso en la subida salarial de los profesionales sanitarios de la sanidad pública, pues qué está ocurriendo al respecto, por qué ha tenido lugar ese retraso y qué medidas se proponen al respecto. De todo ello y demás conversamos ya con Kilian Sánchez. Pues nos encontramos ya en el plató de Redacción Médica con nuestro invitado de hoy, Kilian Sánchez, portavoz de Sanidad del Partido Socialista en la Comisión del Senado. ¿Qué tal? Bienvenido, Kilian. Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación y por estar con ustedes hoy aquí en Redacción Médica. Para hablar, como ya hemos comentado, de los principales temas que giran en torno a la sanidad en los últimos tiempos. En una situación parlamentaria bastante a priori complicada, o al menos eso es lo que se está empezando a ver, lo que se preveía y lo que se está empezando a ver en estos primeros meses de esta 15ª legislatura, que aún da sus primeros pasos. Lo hemos visto recientemente en el Congreso de los Diputados, con las votaciones de los últimos reales decretos propuestos por el Gobierno. También nos encontramos con una situación en el interterritorial, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con mayoría del Partido Popular, un Ministerio de Sanidad gestionado en este caso con Sumar. Ustedes, además, que lo tienen más difícil que sus compañeros del Partido Socialista en el Congreso, porque se enfrentan a una mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado. Kilian, quiero que me cuentes cómo está viviendo estos primeros meses de legislatura. ¿Está siendo tan complicado como se preveía? Bueno, al fin y al cabo lo que tenemos que tener claro es el sistema que tenemos. Es un sistema de representación territorial en el Senado y también las Cortes Generales son el reflejo de la sociedad. Al fin y al cabo tenemos un reflejo de la sociedad plural y diversa y yo creo que esas son las cartas con las que tenemos que trabajar. Efectivamente, como tú bien decías, tenemos unos parlamentos muy ajustados en cuanto a votos y lo que tenemos que hacer es fomentar el diálogo y el consenso. Eso es fundamental. Es verdad que en el Congreso de los Diputados se puede llegar a mayorías y a acuerdos con mucho diálogo y con mucho trabajo y con mucho entendimiento, y es verdad que después en consejos interterritoriales y en el propio Senado pues existe una mayoría parlamentaria del Partido Popular y eso dificulta mucho lo que es la acción legislativa. Pero bueno, tal y como está configurada la Constitución y como está configurada la forma de emanar la legislación en nuestro país, el Congreso de los Diputados es quien domina esa acción legislativa. Existirá acuerdos como ha pasado la semana pasada para el bien común de la población, con dificultades, con negociación y con mucha capacidad de diálogo, no queda de otra. Precisamente esa capacidad de diálogo la mencionaba la presidenta de la Comisión de Sanidad en la Cámara Alta, Mar San Martín. Mencionaba la necesidad de llegar a consensos a pesar de esa mayoría absoluta. ¿Qué espera usted para el resto de la legislatura? No sé si esa voluntad de diálogo se está viendo ya y si espera que se mantenga para el resto de la legislatura. Tiene que existir. Es verdad que el Partido Popular en el Senado no ha demostrado tampoco esa capacidad de diálogo y esa capacidad de consenso en la Cámara Alta, porque cuando ha podido ha pasado rodillo y lo ha demostrado con la propia reforma del reglamento del Senado para la tramitación urgente de la convalidación de la legislación que llega desde el Congreso de los Diputados. Yo lo que sí espero es que se tenga altura de miras para el beneficio común de la población
de España y podamos tener esa capacidad para afrontar los problemas. Yo creo que también un ejemplo positivo es la reforma del artículo 49 de la Constitución española, donde sí ha habido encuentro y ha habido consenso para reformar un aspecto fundamental de la Constitución, como lo puede ser otra que la denominación de disminuido físico o discapacitado para persona con discapacidad. Al fin y al cabo son aspectos que son fundamentales, y también hay ejemplos en la pasada legislatura, sobre todo en la Comisión de Sanidad, donde hemos llegado a acuerdos todos los grupos parlamentarios. En la legislatura pasada se llegó a acuerdos fundamentales, entre otros muchos, para dar respuesta a problemas de la sociedad. El año pasado, la legislatura pasada, se llegó a acuerdos para sacar adelante una legislación que favoreciera a los pacientes pediátricos en estado de paliativos. Yo creo que al fin y al cabo tenemos que ser conscientes para lo que estamos, que es para dar respuesta a la población y para tener un mejor sistema nacional de salud, en este caso en la Comisión de Sanidad. Tenemos que ser conscientes de la población a la que atendemos, tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestros objetivos, que es legislar por y para un mejor servicio de sanidad, un servicio más universal y equitativo entre todos los territorios. A ese choque al que usted me hacía mención, bueno, lo hemos podido ver también recientemente, no solo tanto en el Congreso de los Diputados como y en el Senado, sino también en el Consejo Interterritorial, al que también hemos hecho alusión recientemente en cuanto a la gestión de la epidemia de gripe y de COVID. La actualidad manda, hay que hablar sobre ello. Esa falta de consenso y ese choque llevó al final a la ministra de Sanidad, Mónica García, a tomar una decisión ante la falta de acuerdo con los responsables de las comunidades autónomas de imponer el uso de mascarillas en los centros sanitarios. Se recibió muchas críticas por parte, pues sobre todo de los gobiernos autonómicos gobernados por el Partido Popular, que como decimos son la mayoría. Han hablado incluso de improvisación de la ministra, de Mónica García. ¿Cómo valora usted esa gestión del Ministerio de Sanidad en esta epidemia, en este repunte de casos de gripe y COVID? Y sobre todo, ¿cree o coincide con los responsables del Partido Popular en que ha improvisado García al respecto? En absoluto, no existe improvisación, porque venimos de unos años donde la situación epidemiológica y la salud pública nos ha dado suficiente literatura sanitaria para saber qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. En este sentido, la prevención prima a la improvisación, y yo creo que se ha actuado de manera preventiva. Yo creo que una medida positiva es el uso de mascarilla en los centros sanitarios, porque tenemos que proteger no solo a los profesionales, sino también a los pacientes vulnerables que acuden a los centros sanitarios. Yo creo que es una medida acertada y que se ha adoptado conforme a criterios científicos, y sin duda aplaudo y avalo la medida que ha adoptado el Ministerio de Sanidad, porque es necesario, y lo que no podemos hacer es tomar medidas cuando la situación es mucho más crítica y mucho más caótica. Somos conscientes del pico de gripe común y de gripe A que existe, no tanto de COVID, pero que también hay, y yo creo que esa medida es necesaria. Y repito, si algo hemos aprendido en los últimos tiempos es a poder valorar conforme a los tiempos la situación epidemiológica y la salud pública, que nos ha demostrado que es fundamental y necesaria. Bien, hablaremos más adelante acerca de la gestión de la salud pública, que es también uno de los temas pendientes, la sanidad española, pero nos vamos ahora, pasamos a otro de los últimos temas más candentes de la actualidad sanitaria, que es el de las críticas sindicales al Gobierno, especialmente por parte de comisiones obreras, por el hecho de no haber incluido la subida salarial pactada para el personal funcionario, entre ellos los sanitarios de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas. Una subida salarial pactada en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, recordamos, tanto para 2024 como para 2023 con carácter retroactivo, esa subida del 2% en el primer caso y del 0,5% vinculada al PIB. El hecho de no haberla incluido, que es lo que reclamaban los sindicatos en el Real Decreto Ley que prorroga ya las medidas antiinflación, va a abocar a que la medida tenga que esperar a los presupuestos generales del Estado. Según Función Pública, no corre peligro esa subida salarial, pero ¿usted cree, como hacen los sindicatos, que ese retraso
va a ser fruto de que el Gobierno, digamos, no ha considerado urgente, como sí podía haberlo hecho, el adelanto de la medida? ¿O qué opina del hecho de que no se haya podido adelantar y vaya a haber que esperar a los presupuestos generales del Estado? Se habla de quizás abril o mayo para que estén aprobados para aplicar esa subida salarial, ya con carácter retroactivo. Yo creo que el Gobierno es consciente de que la situación de inflación, la situación inflacionista también afecta a los más de 3,1 millones de funcionarios que tiene este país. Yo creo que no se pone en duda la necesidad de revalorizar los salarios de los funcionarios. Yo creo que eso no es una cuestión. Los tiempos, el Ministerio de Función Pública los valora y efectivamente hay un compromiso para una subida salarial del 2%. Conforme al IPC, incluso se habla de un 0,5% más en función del IPC armonizado, pudiendo llegar hasta el 2,5% en este ejercicio del 2024 y efectivamente no se ha tratado, se ha trabajado dentro de un Real Decreto Ley, sino que se tendrá que esperar a los presupuestos generales del Estado para el año 2024. Pero yo creo que eso está encima de la mesa del Ministerio, además se ha hecho comunicación oficial al respecto y yo creo que es un tema que no genera ni dudas ni tampoco creo que genere inestabilidad. Es una reivindicación por parte del cuerpo de funcionarios del Estado y no solo del Estado, porque el 60% de los funcionarios son funcionarios de las comunidades autónomas, pero el Estado y el Ministerio y el Gobierno es claro en ese sentido, se aumentará el 2%, incluso llegando hasta un 2,5% en función del IPC armonizado. Yo creo que es una cuestión que está encima de la mesa, se trabajará y cuando lleguen los presupuestos generales del Estado será una realidad para el cuerpo funcionario. Claro, aquí el quid de la cuestión, lo que comentaba, por ejemplo, el responsable de comisiones obreras, estaba en el hecho de que hay personal más afectado que, por ejemplo, médicos y enfermeros, que son, por ejemplo, los TCAE. Hablaban de que su sueldo pues apenas superaba el salario mínimo interprofesional y, claro, ese retraso en ese aumento salarial, que ya es seguro, va a ser seguro del 2,5%, sí le iba a causar más perjuicios. Entonces, esa era la cuestión, si se podía haber hecho de otra manera para poder adelantarlo antes de que se tuvieran presupuestos generales del Estado, porque al final parece ser que la cuestión reside simplemente en que el Gobierno lo considerara de urgencia, como por ejemplo la revalorización de las pensiones, que sí están incluidos en este Real Decreto Ley de medidas antiinflación, y no lo ha hecho en este caso. La subida está segura, pero claro, la cuestión era que no se perjudicara de alguna manera a los trabajadores de esta forma. Bueno, yo creo que el Gobierno no lo ha hecho con intenciones de perjudicar a nadie, sino todo lo contrario, con una intención de revalorizar y de, sobre todo, dar dignidad a la calidad de vida del trabajador. Yo creo que en eso coincidimos todos. Ahora los tiempos los maneja el Ministerio, los tiempos los maneja el Gobierno y si han considerado que la subida deba de ser dentro de los presupuestos generales del Estado, simplemente será por una cuestión legislativa o por algún orden que no conozcamos, pero lo importante es que esa medida será una realidad en este año, en este ejercicio y además será una subida conforme a las necesidades inflacionistas con este 2,5% conforme al IPC armonizado y es la realidad que vamos a tener, con lo que ese problema pues se podrá regularizar. Hablando de salarios de profesionales sanitarios, ¿cree usted, señor Sánchez, que los profesionales sanitarios en España están bien pagados? Lo digo sobre todo porque parece ser que es uno de los hándicaps que hace que se acentúe el déficit de médicos y de enfermeros, sobre todo en determinadas especialidades como medicina de familia. Parece ser que es uno de los hándicaps que más condicionan ese déficit. Por poner alguna cifra, la OCDE habla de que los médicos especialistas de media de los países de la OCDE cobran 2,3 veces más que el salario medio que se cobra en España. Repito la pregunta, ¿cree usted que están bien pagados los profesionales sanitarios? Por capacidad profesional y por acciones profesionales posiblemente todos podamos cobrar más y los profesionales sanitarios lo merecen. Ahora, como tú bien sabes, las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma tiene su tabla salarial y es verdad que no existe una equidad territorial en cuanto a los costes del profesional, en cuanto al salario profesional. Que se podría analizar la situación y que existiera un marco común salarial para todos dentro de este Plan Nacional de Recursos Humanos que habla la ministra de Sanidad, pues sería una cuestión de estudio, pero
pero bueno, se podrá estudiar, trabajar y sin duda somos conscientes de que tenemos unos muy buenos profesionales sanitarios en nuestro país y que tendrán que estar asalariados como corresponde. Precisamente eso que habla usted sobre los planes del Ministerio de Sanidad, parece ser que ya se ha encargado, que ya se ha hecho un estudio a través de la Universidad de Málaga para estudiar esas diferencias salariales entre comunidades autónomas, quizá para avanzar a esa equiparación salarial que también desde la profesión, desde las sociedades científicas de medicina, pues vienen reivindicando. Pero al margen de ello y al margen de salario, ¿cómo cree usted que se puede fidelizar a los sanitarios en España para que no decidan, pues por ejemplo, irse al extranjero o en fin, o no trabajar en el Sistema Nacional de Salud? Al margen del salario o incluso incluyendo el salario, ¿cómo se podría fidelizar? Al margen del salario, yo creo que al fin y al cabo todos tenemos que tener una buena remuneración económica para también tener un buen incentivo profesional, al margen de los profesionales sanitarios, todos los trabajadores, incluso los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional, que eso también está recogido en los decretos ley de anticrisis, que se ha aumentado incluso en un 54% en la subida salarial desde el 2018 hasta el 2023. No solo los que más cobran, sino también tenemos que trabajar para los que menos cobran. Pero bueno, yo creo que tenemos que equiparar la profesionalidad al salario, soy fiel defensor de eso, tenemos que tener unos buenos profesionales sanitarios que estén bien pagados para que se vean reconocidos y al margen de la situación económica lo que tenemos que tener es un buen sistema nacional de salud. Tenemos que tener unas buenas infraestructuras, tenemos que tener unos buenos equipos docentes, tenemos que tener una buena formación profesional continuada y tenemos que tener los mejores equipos de alta tecnología para que los profesionales sanitarios vean su trabajo bien hecho, bien reconocido y que tengan todas las herramientas para poder desarrollar su profesión. Y yo creo que en eso también se ha trabajado desde el Gobierno de España, se ha trabajado en la estabilización de los profesionales, se han fidelizado o estabilizado más de 100.000 profesionales en nuestro país gracias al profesionales sanitarios, gracias al decreto ley, al Real Decreto Ley 2021, también se ha hecho una inversión millonaria en el Plan INVEAT para el Plan de Resiliencia y de Reconstrucción, una inversión millonaria en equipos de alta tecnología, sobre todo radiodiagnóstica, y se está trabajando en diferentes cuestiones que son fundamentales, al igual que las infraestructuras, las apuestas por nuevos recursos, nueva cartera de servicios, que sin duda también harán que tengamos un mejor sistema nacional de salud, que los profesionales sanitarios se encuentren en una situación más cómoda para poder trabajar y al fin y al cabo también es una cuestión más global, no solo es la situación económica. Acerca de ese reconocimiento del que usted me habla para con los profesionales sanitarios, se quedaron pendientes dos deberes en la anterior legislatura, que son también dos reivindicaciones sindicales. Por un lado, la reclasificación profesional de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud y también ligado a ello la renovación del Estatuto Marco, que se quedó en una situación de impasse pues cuando se disolvieron las Cortes por la convocatoria de elecciones generales. Y aún no se conoce cuándo se van a retomar las negociaciones, cuándo se van a volver a sentar en la mesa de negociación los agentes sociales y el Ministerio de Sanidad y de Función Pública. En primer lugar, le pregunto cómo valora la gestión de los anteriores ministros de Sanidad, los más recientes, en cuanto a, pues, a esa reclasificación profesional, a la renovación del Estatuto Marco, y qué opina, lo poco que le ha podido dar tiempo, sobre cómo lo está gestionando el actual Ministerio de Sanidad, la actual ministra Mónica García. Bueno, tenemos 4 ministros del Partido Socialista que preceden a la actual ministra de Sanidad, Mónica García, pasando por Carceda, por Darias, por Illa, incluso el último ministro Miñones. Yo creo que el compromiso es continuar con el diálogo y continuar con la hoja de ruta que se estaba desarrollando por parte del Ministerio de Sanidad. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado que se continúan con las negociaciones y espero que sean lo más fructíferas posible. Y en cuanto a la reclasificación concreta o la reivindicación concreta de reclasificar a las enfermeras al grupo A1, que por ejemplo puedan tener también más competencias en la gestión sanitaria, ¿qué opina al respecto de esa posibilidad? Bueno, yo creo que es necesario también que se reconozca a los profesionales de la enfermería como grupo A1. Al fin y al cabo,
pasan de ser diplomados en enfermería a ser grados en enfermería, con lo que aumentan un año su formación profesional, y no se está reconociendo como sí se le reconoce a los psicólogos, por ponerlo de algún ejemplo, que han pasado de 5 años a 4 años, los enfermeros han pasado de 3 años a 4 años y no se equipara. Yo creo que es un defecto de forma de la equiparación a los grados universitarios, con lo que si el grado universitario nos pone a los profesionales en la misma línea, yo creo que el grupo A, por lo menos, tiene que ser grupo A, sin diferenciación de grupo A1 o grupo A2, porque todos los profesionales que somos grado tenemos la misma equiparación profesional. Yo creo que es una reivindicación que terminará en buen puerto, porque al fin y al cabo la enfermería, no solo por profesión, ha demostrado la necesidad de ser grupo A1, son perfectamente capacitados y tenemos unos cuerpos profesionales de enfermería a la vanguardia y más que profesionalizados. Muchos también son doctores en enfermería con especializaciones como la formación especialista de IR, las matronas, la enfermería especializada en primaria y comunitaria, la enfermería especializada en salud pública. Yo creo que son cuestiones necesarias, creo que la equiparación llegará, tendrá que seguir trabajando de mano del Ministerio para que sean equiparados a grupo A1. Ahora lo que tenemos que ver ¿es necesario que exista un grupo A1 y un grupo A2? ¿O es necesario la equiparación para que todos los profesionales grado sean grupo A? Yo creo que esa es la cuestión que tenemos que debatir. Bueno, y está también la reivindicación de los médicos que hablan de ese grado de A+, en el caso de que las enfermeras se reconozcan como A1. Ellos siguen reivindicando que tienen que estar por encima de alguna manera de los enfermeros. Bueno, yo me mantengo en lo mismo. Yo creo que si todos somos grado tenemos que ser grupo A, con independencia de que si eres médico, eres enfermero, eres arquitecto o eres trabajador social o psicólogo. Yo creo que si tú entras en un plan docente donde la formación es grado, pues equiparar el grupo A. Después evidentemente tendrás otro tipo de ventajas salariales conforme a la exigencia profesional, conforme a otras cuestiones, a las guardias, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el reconocimiento profesional es el grupo A dentro de la administración pública. Yo creo que con eso es suficiente. Y acerca de ese reconocimiento profesional, pero desde otro punto de vista, ¿opina usted que otros profesionales vinculados a la sanidad, como por ejemplo los celadores, que recientemente también se reivindicaba el hecho de que se les considere por lo menos profesionales sanitarios, está de acuerdo con eso, aunque este tipo de trabajadores también deben estar reconocidos como profesionales sanitarios por su relación directa con el trabajo de la salud? Al fin y al cabo tenemos que valorar qué profesionales se desarrollan su profesión más ligada directamente al propio paciente. Tenemos que hacer un estudio, porque no solo los celadores son los que trabajan directamente en un centro hospitalario, sino hay muchas otras profesiones que están vinculadas al ámbito sanitario. Yo creo que tendríamos que hacer un estudio para determinar cuáles son los profesionales que se encargan directamente de la medicina o de la sanidad en tal caso. Por ese añadido podríamos elevar otras profesiones que están ligadas directamente con el ámbito sanitario, que no tienen ese reconocimiento como tal, los propios trabajadores sociales. Yo creo que si queremos trabajar hacia el enfoque de la biopsicosocial, tenemos que también trabajar con los 3 profesionales fundamentales que intervienen en este tipo de enfoque y reconocerlos como sanitarios. El médico es vía MIR, la enfermera tiene la posibilidad de ser EIR y el trabajador social no tiene esa posibilidad de ser TESIF, o sea, ser el trabajador social interino residente, TESIR. El psicólogo sí lo es, porque puede ser vía PIR. Yo creo que tenemos que analizar las necesidades de los profesionales, que podamos tener un amplio número de profesionales desde el enfoque psicosocial para dar respuesta a las necesidades de los pacientes, sus familiares y su entorno, no solo desde el ámbito biológico, sino también desde el ámbito emocional, psicológico y desde el ámbito social, para poder tener un buen equipo de profesionales médicos, bien sean MIR, bien sean otro tipo de acciones biológicas como puede ser la enfermería EIR, la situación emocional psicológica por los PIR y la situación social por los TESIR, que sería una creación importantísima de profesionales dentro del cuerpo de los interinos residentes. Vamos a abordar esa importancia que usted le da al enfoque biopsicosocial. Por ejemplo, recientemente el Ministerio de Sanidad
publicó una guía en la que se recomendaba, pues eso, incluir enfoques biopsicosociales en la historia de salud digital. Por ejemplo, con cuestiones como la identidad de género o también la clase social. ¿Qué opina al respecto de esa medida? O esa recomendación, más bien. Soy fiel defensor del enfoque biopsicosocial, porque no solo lo he trabajado como profesional en el ámbito de la intervención psicosocial, sino que hay estudios que demuestran que cuando un paciente tiene una situación emocional y una situación social en estadios normalizados, su adherencia a los tratamientos evoluciona. Evidentemente, en el ámbito sanitario, la biología y la situación biológica es fundamental, porque al fin y al cabo son los tratamientos curativos los que te mejoran tu situación social, tu situación sanitaria. Pero hay servicios transversales que son fundamentales para poder mejorar no solo la calidad de vida, sino también la situación emocional del propio paciente, y en ese sentido son los servicios psicosociales. Hay muchos servicios que son transversales, no solo desde el ámbito de la sanidad. La sanidad puede ser transversal y puede estar ligada a equipos multidisciplinares y otros servicios como puede ser vivienda, derechos sociales, igualdad, discapacidad, que si se trabaja puede mejorar la calidad del paciente. Cuando el paciente mejora, también mejora su situación clínica, porque mejoran la situación emocional y mejora la adherencia a los tratamientos. Yo creo que es un enfoque fundamental, importantísimo, que tenemos que trabajar, integrarlos desde el ámbito sanitario y desarrollar programas transversales que puedan dar respuesta a las necesidades, desde un ámbito preventivo, como puede ser desde la salud pública, cribados o servicios especializados de atención. Uno de los servicios que a mí me gusta muchísimo y me llama muchísimo la atención son las unidades de atención temprana. No sé si las conoces, son unidades de atención pediátrica para pacientes entre 0 a 6 años, y lo que se hace es detecta las necesidades en el desarrollo de los pacientes en estadios tempranos. Esto te da herramientas para diagnosticar en tiempo y forma, y sobre todo para darle una oportunidad a un paciente en estadios muy tempranos, prácticamente en sus primeros años de vida. En estos equipos trabajan psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, educadores, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, y dan una respuesta muy positiva a los pacientes. Por darte un caso, y un tema tan importante como son las enfermedades raras. El 66% de los pacientes con enfermedades raras debutan entre sus 2 primeros años. Esos 2 primeros años, si se detecta una anomalía o un problema en el desarrollo de un paciente pediátrico, su pediatra lo puede derivar a la unidad de atención temprana. Yo creo que ese es un ejemplo fundamental de la intervención biopsicosocial, porque trabaja de manera multidisciplinar desde la transversalidad de la sanidad. Yo creo que también ese enfoque transversal de la sanidad tiene mucho que ver con el cuidado de la salud mental, al que se está cobrando cada vez más importancia, no solo a través de palabras, sino por lo menos hasta ahora a través de hechos también. Recientemente el Ministerio de Sanidad ya creó ese comisionado de salud mental. ¿Cómo valora usted este tipo de medidas? No sé si cree que va a ser suficiente, si va a tener que ir más allá para poder incidir de manera positiva a la larga en la salud mental de la gente. Yo creo que son más que necesarias. Yo creo que quien niegue los problemas de salud mental es que niega la evidencia y niega la realidad social que existe. Creo que de pocos años para acá se ha puesto ojos a una realidad. Yo creo que es fundamental que hagamos una apuesta por la salud mental. La creación de este comisionado para la salud mental es un hito histórico, y que creo que puede abrir una senda en esa necesidad. Yo soy fiel defensor también de la atención psicológica o la salud mental en atención primaria. ¿Por qué lo defiendo? Porque es necesario que en estadios tempranos o en estadios leves se dé respuesta a una problemática fundamental como es la salud mental. ¿Y en qué ámbito? En la atención primaria. Los psicólogos tienen que estar en atención primaria, bien sean psicólogos clínicos o psicólogos de formación sanitaria, porque en la atención primaria es donde se puede reducir esa posibilidad de cronificación de enfermedades neuropsiquiátricas más avanzadas. Defiendo la creación del comisionado, defiendo la apuesta que se hace por parte del Ministerio de Salud Pública, y creo necesario que seamos conscientes de que esta apuesta tiene que pasar por atención primaria. Tenemos que tener psicólogos en atención primaria para poder dar respuesta a las necesidades, y no solo psicólogos, porque al fin y al cabo,
Como bien te decía, desde la salud mental, evidentemente se trabaja desde la psicología, pero también se puede trabajar desde otros ámbitos como la terapia ocupacional, desde el trabajo social, desde otros aspectos fundamentales para mejorar la calidad de vida del paciente. Tenemos que trabajar también un aspecto que no se habla tanto, como puede ser la salud mental derivada de acciones duales, como puede ser la acción del consumo de drogas, que debuta en muchos casos con problemas neuropsiquiátricos de pacientes. También tenemos que poner ojo ahí y poder verlo porque es un problema fundamental de salud pública. Aparte de ser portavoz de la Comisión de Sanidad en el Senado, del Grupo Parlamentario Socialista, también soy miembro de la Comisión Mixta de Estudio de las Adicciones y Congreso-Senado, y también trabajaremos por dar respuesta a esas problemáticas sociales que derivan en problemas de salud mental. Habla usted de la atención primaria, precisamente en el pacto de gobierno entre PSOE y Sumar, uno de los puntos principales en el ámbito sanitario era el del refuerzo de la atención primaria, un plan de choque, en concreto se hablaba para reforzar la atención primaria. Aparte de esto que me plantea de refuerzo, por ejemplo, en el número de psiquiatras o de psicólogos en la atención primaria, ¿qué otras medidas concretas propone su grupo para seguir reforzando la atención primaria? La atención primaria es fundamental y lo que tenemos que tener son mejores infraestructuras, mejores servicios y una situación descentralizada. Al fin y al cabo es la proximidad más importante desde la atención primaria. Y también tenemos que apostar mucho por los cribados poblacionales. Los cribados poblacionales desde los ámbitos más próximos. Por ponerte un ejemplo, la detección del VIH se puede trabajar también desde el ámbito de la atención primaria y tenemos que tender puentes también con las farmacias comunitarias. Creo que en este país no se ha puesto ojos en la colaboración público-privada con las farmacias comunitarias, porque las farmacias comunitarias tienen un conocimiento real de su población, son la proximidad in extremis de la población en el ámbito sanitario, prácticamente son de guardia. Y creo que son, desde mi punto de vista, el mejor mecanismo colaborativo que puede tener el sistema público, la farmacia comunitaria, para un cribado de VIH, un cribado de sangre oculta en heces, un cribado que sea poco invasivo. Al fin y al cabo también los farmacéuticos son profesionales sanitarios y pueden colaborar en toda esa cuestión de cribado. Yo creo que tenemos que tenderle la mano desde la atención primaria para la atención sanitaria y también desde la farmacia comunitaria para no solo la dispensación del medicamento que no sea intrahospitalario, sino también para los cribados poblacionales, porque pueden ser unos aliados fundamentales para la prevención, para la disminución de la lista de espera y para el desahogamiento de la atención en atención primaria. Sobre esa idea de la colaboración, precisamente yo creo que va en sintonía con una de las ideas deslizadas desde Sumar, una de las informaciones que ha publicado este medio acerca de corregir desigualdades, homogeneizar el Sistema Nacional de Salud. En concreto se hablaba de la posibilidad de poner en marcha o de reformar el Sistema Nacional de Salud a través de una ley de sanidad federal. No sé si eso también iría en sintonía con una de las propuestas que ustedes llevaban en su programa electoral, que es la de impulsar una ley de equidad del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué opina acerca de ese modelo, que también está, digamos, basado en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud? No sé si comparte la idea, si cree que es viable. Digamos, sería una ley de sanidad federal centrada en, desde la centralidad, fomentar la colaboración de los elementos implicados dentro de la gestión sanitaria de las diferentes comunidades autónomas para potenciar esos recursos locales, regionales que ya se tienen. El mayor valor de la equidad sanitaria es el Sistema Nacional de Salud. Y yo creo que el mejor punto que se puede trabajar por medio de una ley de equidad es mantener, tal y como existe el Sistema Nacional de Salud y como nació con cierto carácter, con amplio carácter socialista, incluso con sello de Ernest Lluch. El Sistema Nacional de Salud es el coordinador por medio de los consejos interterritoriales para que todas las comunidades autónomas puedan basarse en los mismos criterios
para trabajar. Nosotros desde el Partido Socialista defendemos el Sistema Nacional de Salud no como un ámbito federal, sino como un ámbito nacional que pueda trabajar de manera coordinada con las instituciones a las que se le ha transferido las competencias en materia sanitaria, que son las comunidades autónomas. Pero tiene que existir cierta centralidad en la coordinación de las políticas públicas sanitarias, y esa no pasa por otra que por el Sistema Nacional de Salud, por el Sistema Nacional de Salud y por la coordinación con los consejos interterritoriales del Sistema Nacional de Salud. Y fiel ejemplo de esta situación ha sido la situación pandémica. Si no hubiéramos tenido un sistema de salud fuerte, cohesionado, coordinado, a lo mejor los procesos de vacunación que hemos sido ejemplo en el exterior, en Europa, a lo mejor no hubieran sido de la misma manera, porque cuando nos enfrentamos a un problema tan importante como la salud pública en nuestro sistema nacional, cuando somos capaces de coordinarnos, de hacer compras centralizadas como pudo haber sido la vacunación, y una vez desde un carácter centralizado como puede ser el Sistema Nacional de Salud, distribuir en las comunidades autónomas, yo creo que es una forma de coordinación y una forma de centralización. Yo soy fiel defensor del Sistema Nacional de Salud. El Partido Socialista defiende el Sistema Nacional de Salud no como un ente federal, sino como un ente centralizado, y ese carácter que desde Ernest Lluch seguimos trabajando es el que defendemos y por el que apostamos. Hablaba usted también antes del ámbito farmacéutico. Otra de las propuestas que desde Sumar se ha deslizado, desde el Ministerio en concreto, parece que cobra fuerza, es la creación de una farmacéutica pública, en principio con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. ¿Está usted de acuerdo con el impulso de esta iniciativa, de esta idea? Tenemos que analizar ampliamente la idea de la farmacia pública, porque al fin y al cabo es una cuestión que es verdad que el secretario de Estado para la Sanidad y la propia ministra de Sanidad ha hecho declaraciones con respecto a la farmacia pública, pero eso no está recogido en los acuerdos de gobierno de ambos partidos, con lo que tenemos que valorar realmente cuál es la iniciativa. Todo lo que sea favorecer el sistema universal y que sea favorecer al paciente, pues es evidente, pero a día de hoy creemos que esa colaboración público-privada con las farmacias comunitarias son fundamentales para la dispensación de la medicación, para la agilidad en la dispensación del tratamiento del paciente. Ese trabajo que realiza esa farmacia, que no tenemos que visualizar la gran farmacia, la macrofarmacia, la industriofarmacia, tenemos que también focalizar a las pequeñas boticas farmacéuticas que dan respuesta sanitaria a los mundos rurales. Tenemos que poner en valor la farmacia rural, tenemos que poner en valor también ese trabajo de investigación, de ciencia que desarrolla en favor del paciente. Yo creo que es fundamental. Hay que analizar todas las circunstancias, pero yo creo que lo que tiene que hacer el Estado es, como hace, fomentar la investigación, fomentar la ciencia, fomentar que se puedan hacer los avances más necesarios para dar respuesta a los problemas de los pacientes. Toda la medicación que se adquiere por parte del sistema público va a la negociación de la cartera de precios del medicamento, con lo que está regularizado y es transparente, y lo que sí tenemos que formalizar desde el sistema público es la formación continuada del profesional, que no recaiga en la industria farmacéutica, la formación profesional de los pacientes, la formación continuada, que tiene que recaer en el propio sistema público de salud para poder tener más transparencia y más independencia del propio profesional sanitario. Otro de los aspectos que mencionaba antes, las listas de espera o la necesaria reducción de las listas de espera. Una de las medidas estrellas del programa electoral del Partido Socialista para el 23J fue esa propuesta de reducir las listas de espera mediante una ley. También un punto que aparecía en el acuerdo firmado con Sumar. Pedro Sánchez en su investidura habló en concreto de un plan que se pondrá en marcha con los gobiernos autonómicos que así lo deseen. No sé si eso no coincide en los postulados que debe tener una ley, porque al fin y al cabo una ley entiendo yo que obliga al cumplimiento de la ley y no solo la acatan los gobiernos autonómicos que lo deseen. En cualquier caso, ¿cuál es la propuesta concreta al respecto? No sé si se ha llegado a trabajar algo, si se ha avanzado en algún sentido al respecto. El compromiso del presidente del gobierno es claro, trabajar para disminuir la lista de espera. Incluso el propio presidente se adentró a hablar de números en el sentido de que una ley de plazos para los 120 días de lista de espera quirúrgica, los 60 días para consultas eternas y los 30 días para pruebas diagnósticas. Yo creo que es fundamental, y también hablaba el propio presidente de salud mental, de que los pacientes menores de 21 años no puedan estar más de 15 días a la espera de una consulta de salud mental. Yo creo que en esa ley de plazos para las listas de espera se tiene que abordar desde el Ministerio de Sanidad y acordada
con las comunidades autónomas por medio del Sistema Nacional de Salud y el Consejo Interterritorial de Salud. Ahí hay, como cualquier tipo de legislación, hay que trabajarla, hay que estudiarla y hay que analizar sus pros y sus contras, pero también con una apuesta del plan de función pública, una apuesta por la inversión de equipamientos de alta tecnología, con una apuesta fundamental por las infraestructuras sanitarias, con un refuerzo de atención primaria, con un refuerzo de salud pública, podemos llegar a cumplir los plazos que el presidente dice en una ley de tiempos de lista de espera. Creo que esta es la legislatura de ponerle ojos a esta realidad. Desde el ámbito parlamentario trabajaremos en que se pueda desarrollar una ley conforme a los plazos. Y bueno, es un compromiso del presidente y nosotros, evidentemente, como grupo parlamentario que sostiene el gobierno, trabajaremos en ello. ¿Podrían tener cabida sanciones, no sé si económicas o de algún otro tipo, para las comunidades autónomas que no cumplieran esos objetivos que fijó el presidente en este sentido? Bueno, es pronto para hablar de ese tema. O sea, al fin y al cabo no puedes hablar de la parte dispositiva de la legislación cuando la legislación no ha nacido. Y al fin y al cabo de lo que tú hablas es un poco de esa... a ver si el nombre exacto es la responsabilidad patrimonial. Y eso todas las administraciones públicas lo tienen en la ley de plazos, la responsabilidad patrimonial cuando se va en contra del propio paciente. Habría que analizar la ley, habría que analizar cómo se desarrollaría, pero bueno, podría ser una parte dispositiva. Ahora no creo que sea necesario entrar en esos términos, sino entrar en la parte de la solución, de poder dar respuesta al propio paciente en tiempo y forma, como dice el propio presidente en su anuncio de investidura, y creo sinceramente que puede ser la realidad para resolverlo, pero las listas de espera no se van a resolver solas. Las listas de espera se van a resolver haciendo más inversión en salud pública, más inversión en la propia sanidad, más inversión en atención primaria, más inversión en infraestructuras, más inversión en equipos de alta tecnología. Yo creo que cuando tú tienes un sistema público fuerte, equitativo, es fundamental. Y una cosa súper interesante, que es que podamos reforzar también la colaboración entre comunidades autónomas por medio de los CESUR, que comunidades autónomas que sean fuertes en un servicio determinado puedan ser de colaboración para otros pacientes de otras comunidades autónomas. Y eso es fundamental y es gracias también al Consejo Interterritorial y al Sistema Nacional de Salud, porque con independencia de que podamos estar con competencias en las comunidades autónomas, se puede también tener esa coordinación entre las comunidades que mejor tengan unos servicios que otros. Mencionaba usted antes también el ámbito de la función pública. Últimamente ha estado de actualidad por el hecho de que la función pública antes estaba integrada dentro del Ministerio de Hacienda, ahora ha pasado a transformación digital, va a ser competencia del ministro Escrivá. No sé si usted cree que la necesidad de digitalizar la función pública es motivo suficiente para verlo desligado de Hacienda y que pase ahora a formar parte de transformación digital, cuando parece ser que por su relación con los activos públicos, los recursos humanos del ámbito público, podría tener más relación con Hacienda, con asuntos más de índole económica. No sé si considera que es suficiente ese razonamiento de digitalizarlo para cambiarlo a este nuevo departamento ministerial. El Gobierno da pasos en la digitalización de la administración pública y lo hace por la Administración de Justicia. Y uno de los aspectos fue el Real Decreto que se votó la semana pasada, donde Vox y el Partido Popular votó en contra. Y uno de los aspectos era el desbloqueo de los 10.000 millones de euros para, entre otras muchas cosas, es la digitalización de la Administración Pública de Justicia. Yo creo que la digitalización es el mundo 2.0 y la sanidad 2.0 es necesaria. Vamos encaminados a la digitalización, pero tenemos que ser digitalmente sanos. Tenemos que tener una administración pública actualizada, digitalizada, pero que sea sana. Yo creo que es fundamental ponernos a la vanguardia de todos los sistemas de tecnología y de digitalización, y creo que el Gobierno lo hace. El Gobierno ha hecho apuestas fundamentales y millonarias por digitalizar la administración pública y lo ha hecho también en estos primeros pasos que se dan para digitalizar la administración pública de justicia. Y acerca de, también relacionado con la función pública, ha estado en los últimos meses, o ha habido dudas en los últimos meses en torno a la gestión de Muface, del modelo de mutualidad. Por ejemplo, desde Sumar en su programa electoral se abogaba por extinguirlo progresivamente, ahora ya se manifestaron al respecto diciendo que no estaba entre las prioridades. ¿Cuál cree usted que debe ser el futuro de ese modelo de mutualidades? Ahora que parece eso, que hay dudas al respecto.
bueno, habrá que analizarlo, negociarlo y al fin y al cabo tendremos que tener una respuesta que sea lo más favorable para las personas que se adhieren a ese sistema. Bueno, no creo que sea sinceramente el problema más fundamental que tengamos en el ámbito sanitario, pero bueno, si es un problema habrá que analizarlo y dar una respuesta. Otro de los temas que han estado de actualidad en los últimos días, después de las reuniones mantenidas por la ministra de Sanidad, Mónica García, con representantes de las principales fuerzas sindicales, estos afirmaron que parece ser que desde el Ministerio se está abierto a negociar o a plantear la posibilidad de que las patologías mentales sean consideradas enfermedades laborales para los profesionales del Sistema Nacional de Salud. ¿Estaría de acuerdo con ello, con ese reconocimiento de enfermedad laboral de estas patologías? Bueno, es que al fin y al cabo la patología emocional, la patología psiquiátrica es una enfermedad y se tiene que reconocer, y muchas veces los profesionales sanitarios están expuestos a una situación una situación ansiosa y de estrés lo suficientemente importante como para poder recaer en cualquier momento en una situación emocional. Yo creo que si la enfermedad tiene un CIE, un código de enfermedad, tiene que estar relacionado también con una situación de incapacidad. Otro asunto pendiente, en este caso hablando del ámbito laboral, la huelga que desde hace casi un año mantienen los profesionales sanitarios del INGESA en Ceuta y Melilla. ¿Qué considera que se ha hecho mal en esa gestión para que todavía no se haya podido solucionar en todo este tiempo? Tenemos que analizar dónde radica el problema con el INGESA. El propio INGESA puede verbalizar o ha verbalizado que uno de los problemas fundamentales es la ley de incompatibilidad de los profesionales sanitarios que se dedican a la función pública y le genera cierta incompatibilidad con el desarrollo de su actividad en la medicina privada. Yo creo, desde mi punto de vista y los datos que existen a disposición de la población, el Gobierno de España ha hecho una apuesta fundamental por Ceuta y Melilla. El Ministerio de Política Territorial ha posicionado más de 711 millones de euros en ambas ciudades provinciales para, de manera interministerial, en varios ministerios, poder dar respuesta a los problemas que existen en Ceuta y Melilla. Y en el propio ámbito sanitario, la INGESA ha aumentado su presupuesto en 78 millones de euros desde el año 2018 al año 2023. No solo una apuesta fundamental, se aumenta el presupuesto para la INGESA en 78 millones de euros, sino también se apuesta por las infraestructuras sanitarias con la propia creación del Hospital Universitario de Melilla. Aparte, también tenemos que ser conscientes de que los profesionales sanitarios en Ceuta y Melilla tienen unas coberturas económicas o de incentivos profesionales que no pueden tener otros profesionales, porque entendemos que son unas características singulares demográficas y que también hay que reconocerlo con sus complementos específicos, o como puede ser el caso de la bonificación del 60% del IRPF de los profesionales. Los salarios de los profesionales sanitarios en Ceuta y Melilla rondan en torno a los 82.000 euros para los profesionales de atención primaria y los 102.000 euros para los profesionales de atención hospitalaria. Creo que desde el Gobierno de España se ha dado una respuesta importante para que INGESA pueda dar respuesta a los problemas de salud pública en Ceuta y Melilla. Evidentemente, las listas de espera, no solo en Ceuta y Melilla, han aumentado, sino es una situación derivada de la crisis epidemiológica que ha vivido este país y que tenemos que esperar unos años para poder reconducirla, pero que el Gobierno de España está trabajando y trabaja no solo en partidas presupuestarias, sino en mejoras fundamentales para que los profesionales sanitarios, no solo en Ceuta y Melilla, se vean reconocidos y sigan aumentando. En Ceuta y Melilla, lo que te decía, se ha trabajado no solo en inversión económica para la INGESA, en infraestructuras sanitarias, en las bonificaciones o que se pueda incentivar para que los profesionales sanitarios puedan acudir a Ceuta y Melilla, como puede ser los complementos salariales, el 60% del IRPF. Creo que es fundamental que los profesionales se sientan cómodos para poder estar en un espacio, y el INGESA está haciendo todo lo posible por su parte. Parece ser que desde el Gobierno de Melilla se está estudiando la posibilidad de plantear el reivindicar que se le concedan o tener competencias propias en sanidad, al margen de INGESA. No sé cómo valora esa posibilidad. Bueno, pues sería una cuestión de diálogo y acuerdo. Yo creo que eso es una competencia que no me corresponde a mí responderla, porque al fin y al cabo yo creo que es la ministra de Sanidad la que tendría que pronunciarse sobre este aspecto. Si se transfieren las competencias a la ciudad provincial
de Melilla y ellos asumen las competencias, pues el Ministerio de Sanidad actuará como con el resto de comunidades autónomas, coordinación, transferencia de crédito y que la propia comunidad autónoma ejecute. Al fin y al cabo es una cuestión que tiene que valorar el Ministerio, que tiene que estudiar el Ministerio y que tiene que dar respuesta a ellos mismos. Vamos terminando ya, señor Sánchez. Quería preguntarle por un tema que precisamente se planteó en el encuentro de parlamentarios de Sanidad que organizó Redacción Médica, en una de cuyas mesas usted participó. Su homóloga Nerea Edo, del PNV, puso sobre la mesa la posibilidad de poner en marcha un Erasmus Mir. Es una vieja reivindicación desde el ámbito de la medicina para favorecer la movilidad de los residentes en Europa. Es verdad que desde el Ministerio de Sanidad se dice que eso ya está cubierto a través del programa Erasmus+, pero quería saber también cuál es su visión al respecto, si cree que sería conveniente, pues, digamos, darle otra vuelta a ese programa de movilidad a través de ese Erasmus concreto Mir o de alguna otra forma. Yo creo que, como bien ha dicho el Ministerio, el Erasmus Plus es un programa que da oportunidad no solo para que nuestros alumnos puedan salir a aprender y a obtener conocimientos científicos que después nos pueda beneficiar cuando importa el profesional, sino también cuando nosotros somos receptores de profesionales del exterior y podemos retroalimentarnos. Yo creo que es fundamental, se puede hacer algún tipo de apuesta no solo por los profesionales MIR, pero yo creo que también es fundamental apostar por los Erasmus rurales. Tenemos que fomentar que nuestros propios profesionales sanitarios vía MIR puedan hacer rotaciones por lugares rurales, también para conocer no solo la realidad de las situaciones de otros entornos, sino también para favorecer a esos entornos rurales que tienen menos posibilidades de tener esa rotación de especialistas, pues se pueda favorecer. Yo te pongo un ejemplo: en la isla de La Palma, de la cual fui director de Sanidad, se hacía esa especie de rotación MIR de los profesionales del sector de enfermería en la isla de La Palma, pasando por las especialidades que puede tener no solo un hospital de tercer nivel, sino por hospitales de diferentes niveles, también de atención primaria. Yo creo que es fundamental que los profesionales tengan conocimiento real del ámbito sanitario, no solo de las grandes urbes, sino también de los entornos rurales, y por eso desde el Partido Socialista incluso integramos en nuestro programa electoral la importancia de los Erasmus rurales. Vamos a acabar como empezamos, hablando de salud pública, de lecciones aprendidas de la pandemia, de las situaciones epidemiológicas, sobre todo teniendo en cuenta pues ese repunte que que comentábamos al principio de gripe y COVID en estas fechas. Otro de los temas que quedaron pendientes de la anterior legislatura fue la puesta en marcha o la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Se avanzó bastante, pero bueno, fue otra de las medidas que quedó en situación de impasse por el adelanto electoral. Se ha propuesto el Ministerio de Mónica García ponerlo en marcha, parece ser que es uno de sus objetivos prioritarios. ¿Qué le pide usted al Ministerio al respecto, acerca de ello? Bueno, en Cortes Generales se trabajó bastante por la proposición de ley de la Agencia Estatal de la Salud Pública y en el trámite parlamentario pues no llegó a buen puerto porque esa legislación no llegó a ser aprobada. Es verdad que caducó en noviembre del año 2023 y que esta legislatura es fundamental para que esa Agencia Estatal de Salud Pública sea una realidad. Al fin y al cabo, los grupos parlamentarios de tanto Sumar como del Partido Socialista estaremos a favor de la creación de esa ley estatal de esa Agencia Estatal de Salud Pública, y lo que trabajaremos de manera parlamentaria es para poder tener una buena legislación o un buen trámite parlamentario para que se cumplan los tiempos y que esta agencia estatal sea una realidad en esta decimoquinta legislatura. Pues, señor Kilian Sánchez, portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Sanidad del Senado, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Redacción Médica. Un placer haberle tenido aquí en nuestro plato. Gracias a ustedes también por invitarme, porque soy defensor de la pedagogía sanitaria y de que también pongamos a la sanidad en primera línea política, y que también desde los medios de comunicación, y sobre todo un médico de comunicación especializado como puede ser Redacción Médica en el ámbito sanitario, pues nos dé cobertura y que pueda también dar a conocer cuáles son las líneas de trabajo que desarrollamos del Grupo Parlamentario Socialista. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.